Bueno, eh, como mencionaba, buenos días. El día de hoy vamos a estar tratando un poco acerca de diferentes temas acerca de GitHub. Si se recordarán, GitHub ha tenido como un cambio bastante grande desde que Microsoft lo compró. Vamos a ir viendo todas estas nuevas herramientas que nos permiten interactuar de mejor manera, de manera colaborativa. Podemos, incluso antes existía una cosa que se llamaba GitHub Pages, que todavía existe, pero era súper oscuro, digamos. O sea, no era como una cosa que GitHub te incentivara a utilizar. GitHub Pages era la manera en la que vos podías subir un sitio web estático y estarlo alimentando con un repositorio. Pero ahora tenemos, por ejemplo, GitHub Actions, que te permite hacer diferentes tipos de deployment, ¿verdad? De continuous deployment, si has escuchado ese término, que básicamente es automatización, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver hoy son específicamente estas partes. Vamos a ver qué es Projects por GitHub, qué tipo de issues podemos utilizar para sacarle ventaja a esta funcionalidad de Projects. Vamos a ver los pull requests, cómo interactúan con los issues, ¿verdad? Y cómo podemos irlos trabajando. Vamos a ver el componente de wiki, vamos a ver el componente de environments y por último vamos a ver cómo hacer un README decente, ¿verdad? Para un proyecto. Bueno, creo que eso es básicamente la presentación. Vamos a pasar entonces directamente al repositorio. A ver, estamos, ¿verdad? No sé si lo alcanzan a ver así como está o quieren que lo haga más grande. Igual lo puse con el fondo claro para que se pueda distinguir mejor. No sé, me comentan en el chat si lo ven bien. Ok, ok, perfecto. No sé si está bien, Luisa. Lo hacemos un poco más grande, no sé qué dicen. Ok, perfecto. Bueno, como verán, este es el repositorio de nuestro proyecto de aplicación de código abierto y sistema de gestión de información geográfica, perdón. Y aquí tenemos varias cosas de las que les mencioné, ¿verdad? El primero que les mencioné que íbamos a utilizar se llama Projects. Si se dan cuenta, todas estas pestañas que están arriba han ido apareciendo, ¿verdad? Ahora tiene esta pestaña de Actions, esta pestaña de Projects, de Wiki, incluso la de seguridad, que está bastante bien porque te notifica cuando GitHub recopila que hay una vulnerabilidad de, por ejemplo, una librería que estás utilizando, te notifica inmediatamente. A veces puede parecer molesto porque, por ejemplo, yo tengo un montón de avisos de vulnerabilidad, pero en proyectos pasados, pero es algo útil si estás desarrollando algo y constantemente necesitas saber si esas librerías han sido vulneradas. Bueno, eh, si quieren comenzamos con eso entonces. Este es nuestro proyecto nuevo. Vamos a comenzar con explicar qué es un proyecto para GitHub. Un proyecto para GitHub, así en palabras súper sencillas, es un tablero Kanban donde puedes ir poniendo los diferentes estados o diferentes features que vas implementando en tu proyecto. Por ejemplo, nosotros teníamos un solo proyecto que se llamaba Tremor, o sea, como así hicimos todo el desarrollo principal y todas las features de este proyecto en específico. Y si se dan cuenta, como les digo, como que estuviéramos viendo Trello, tenemos una columna que es To Do, una columna que se llama In Progress y una columna que se llama Done. Nosotros lo quisimos tener con simplicidad, ¿verdad? Pero pueden agregar más columnas si quieren utilizar una metodología de desarrollo, ¿verdad? Más formal. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita vamos a explorar todo lo que dicen Done. Eh, si se dan cuenta, los iconitos ya nos van mostrando que, por ejemplo, este es un pull request, este es un issue. Entonces vamos viendo que todo está integrado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el primero que fue abierto por mí. Eh, si se dan cuenta, nos dice que hay un pull request que está asociado a esto en específico. Si yo lo abro ahorita, entonces me sale quién fue el asignado, quién fue el que lo abrió y me sale
qué label tenía y el proyecto al que está asignado, obviamente, que sabemos que es este. Si se dan cuenta, este es el icono del issue, como sabemos, porque tiene el signo de exclamación, ¿verdad? Y es el mismo signo de exclamación de issues. Y me dice que tiene un pull request asociado. Si yo abro el pull request, por ejemplo, me sale quiénes son las personas que han sido asignadas para revisarlo y los labels, por ejemplo. Entonces, vamos a irlo viendo a detalle. Como les digo, los proyectos, pues, es súper sencillo hacerlo. Por ejemplo, podemos hacer ahorita uno más. Podemos hacer un nuevo proyecto que se llame, yo que sé, rediseño. Amor. Vamos a hacer uno ahorita. Quiero ver. No tenemos ningún template, así que solo lo vamos a hacer. Entonces ahora tengo dos proyectos. Tengo el Tremor y tengo rediseño Tremor, por ejemplo. Y puedo agregar columnas. Puedo ponerle to do. Puedo agregar otra columna en progress. Puedo agregar una columna extra que sería view, por ejemplo. Y puedo agregar una última columna que sea done. Y ahora ya tenemos todos los estados en los que yo quiero que estén los diferentes, eh, como digámoslo, sprints, digámoslo así, que voy a estar realizando. Entonces vamos a ver entonces la categoría de issues, que es digamos como donde vamos solicitando cada una de estas cambios que yo quiero que se realicen. Por ejemplo, tengo 14 cerrados, donde yo puedo venir y puedo abrir un issue y, por ejemplo, en julio 18 del año pasado, Pedro solicitó se debe actualizar el modelo del proyecto y asignó a Alex, le puso un label de enhancement y lo puso en to do en el proyecto que se llamaba Tremor, el que les estaba enseñando anteriormente. Chivísimo. Entonces vino Alex y mencionó este issue en un pull request. Ojo, si te das cuenta, solamente comentó que va a cerrar el segundo, o sea que podemos poner más cosas, obviamente. Nosotros somos un poco, no, a veces se nos olvida como explicar qué es lo que estamos haciendo. Pero específicamente, si nos damos cuenta, en este pull request lo que él hizo fue comentar que va a cerrarse el issue número 2. Si nos damos cuenta, aquí está el commit en el que se está realizando los cambios y le puso un label, le puso quién va a ser el que va a hacer el review a este pull request y se lo asignó a él mismo. Y también está agregado al proyecto que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Ok, Pedro entonces aprobó estos cambios y dejó un comentario diciendo no entiendo Machine Learning, así que confiaré en ti. Y cuando lo aprobó, le hizo merge a master. Sí, aquí vamos viendo lo que si se recuerdan en el webinar de Git, les mencioné que todas las cosas que vamos haciendo como features nuevas tienen que ir en branches diferentes, porque se tienen que probar y después tenemos que ver si la vamos a pasar a una branch principal o una branch de development. Entonces, bueno, cuando hicimos este pull request y se hizo el merge de todos esos cambios, lo que hacemos es cerrar el issue como tal, y cuando cerramos el issue, ya cambia el estado automáticamente o sea, por ejemplo, cuando abrimos el issue como tal, nos sale en to do, cuando lo estamos realizando con el pull request nos sale en progress, y cuando lo cerramos nos pasa de un solo a done, por ejemplo. Entonces, si queramos verlo, ahorita vamos a verlo, por ejemplo, con un pull request en específico. No sé si se recuerdan que es un pull request, pero un pull request básicamente es cuando estamos solicitando que cambios que nosotros tenemos se añadan a una branch en específico. Por ejemplo, yo puedo hacer un nuevo pull request y puedo decir, necesito que lo que está en, yo qué sé, esta branch se añada a master, pero no necesariamente tiene que ser a master. Puedo, por ejemplo, añadirlo a otra branch, como por ejemplo, bug tal, cambiar modelo. Imagínate. Entonces me dice si esta branch 1 se puede combinar con la branch 2 y me lo dice si se puede combinar automáticamente, ¿verdad? Si no se puede combinar automáticamente, tengo que hacerlo a pie, o sea, tengo que revisar cuáles son los archivos que conflictúan con git merge y revisarlo, ¿verdad?
Chivo, quiero ver. Vamos a hacer... deme un segundo. Déjame pensar cómo podemos ilustrar esto. Vale, por ejemplo, ahorita nosotros estamos utilizando una cosa que se llama Dependabot. Este Dependabot es una aplicación que te muestra, bueno, que te cambia el README. Ya lo vamos a ir viendo un poquito. Pero si se dan cuenta, ahorita Dependabot nos ha pedido un pull request de manera automática. Entonces nos dice que este pull request soluciona una seguridad de vulnerabilidad moderada y nos está diciendo que quiere hacer un commit hacia master desde, y este es el, ¿cómo se llama? Este es el pull request que ellos han creado, ¿verdad? Automáticamente. Entonces, por ejemplo, yo voy a venir y me dice que sí puedo hacer los cambios de un solo, me dice que no tiene ningún conflicto con la base que estamos eligiendo, entonces yo le voy a decir, vamos a hacer algo, por ejemplo, vamos a ponerle un solo un proyecto, puedo ponerle Tremor, por ejemplo, puedo asignarme a mí mismo y, por ejemplo, ahorita no voy a poner a nadie que lo revise porque si no, no le voy a poder hacer merge. Pero si se dan cuenta es súper sencillo, o sea, solamente se está cambiando las cosas, solo hay que entender qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahorita estoy poniendo entonces en un proyecto este pull request y lo estoy poniendo en qué estado, lo estoy poniendo en done, in progress o qué, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita voy a darle merge, voy a confirmar el merge y luego de haberlo cerrado, si se dan cuenta, de un solo pasa el estado de que estaba in progress a done y listísimo, eso es todito. Entonces, de un solo me ofrecía, por ejemplo, borrar la branch, que es lo que se hace normalmente cuando se termina de hacer una feature en una branch, solamente se borra, porque ya no la vamos a seguir utilizando, vamos a utilizar una nueva branch. Y Dependabot lo eliminó automáticamente. Entonces, si ahorita me voy al proyecto y me voy a Tremor, me debería salir hasta aquí arriba ese pull request que teníamos, ¿verdad? De nuevo, como solamente era un pull request, no era un issue como tal, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, puedo venir y puedo decirle, puedo hacer un nuevo issue. Eh, ¿Por qué lo tratamos con issues y no lo tratamos directamente con pull request? Porque los issues tienen um, la particularidad de que pueden ser utilizados de manera colaborativa. ¿En qué sentido? O sea, yo puedo abrir, por ejemplo, un issue en este repositorio, aunque no sea mío, y puedo, por ejemplo, explicar un problema que estoy teniendo con el sitio web. No sé si les ha pasado eso, que están utilizando una librería que han encontrado en GitHub, por ejemplo, y de repente tiene un bug. Entonces ustedes quieren reportar ese bug. Entonces normalmente la librería que hayan sacado de GitHub tiene un proceso para reportar el bug. Tienen que reportar cuál es su configuración, o sea, si están utilizando Mac, Linux, Windows. Tienen que reportar en qué versión de la librería están utilizando. Tienen que reportar cómo se reprodujo ese bug, cómo puede reproducirse, si fue algo de una vez o si es constante, ¿verdad? Entonces todo eso lo hacen por medio de issues, ¿sí? Porque de nuevo, es algo que nosotros podemos expedir sin ser parte de el repositorio. Entonces por eso es que siempre utilizamos issues para describir nuevos comportamientos. Por ejemplo, yo puedo venir y decir solicitud de rediseño. Y podemos comenzar, por ejemplo, se necesita. O venir y asignar por ejemplo, a Banchón, a Henry Banchón. Puedo cambiarle el label, le puedo poner que es un enhancement que estamos haciendo. Podemos ponerle que el proyecto que vamos a utilizar es rediseño Tremor. Y le podemos poner, por ejemplo, solo eso para mientras. Podemos hacer el submit del new issue. Y le podemos poner que ahorita está en to do. Ok, entonces lo que sucede es que, por ejemplo, ahorita yo podría pasarles
es el link de este issue y ustedes podrían, por ejemplo, comentarlo, ¿verdad? O sea, no sé si habrán hecho esto. Yo, porque me ha pasado que he estado utilizando, por ejemplo, una librería o he estado utilizando una aplicación y tiene un comportamiento no esperado y me voy a buscar al repositorio y en efecto en los issues está que a varias personas les ha pasado esto, de verdad. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo, quiero ver. Vaya. Por ejemplo, yo estoy utilizando esto para un proyecto del trabajo que un, es un framework open source para hacer documentación, digamos, para hacer wikis, o sea, te sirve para un montón de cosas. Entonces, específicamente, si nos vamos a ver los issues de ellos, tienen un montón abierto, ¿verdad? Entonces, como se dan cuenta, por ejemplo, digamos, yo qué sé, agarremos, quiero ver, este. Si se dan cuenta, lo abrió alguien que no es parte del repositorio, ¿verdad? Lo comentó en tal día, ¿verdad? Y aquí es donde les menciono, ¿verdad? Este es como el formato que lo más seguramente ha dado el autor de este proyecto. Nos dice que está describiendo el bug, nos dice cómo se reproduce, nos dice cuál es el comportamiento esperado y cuál es la información de esta persona que está utilizándolo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí se ve que el chero que hizo el issue lo asignó al autor del proyecto. El autor del proyecto explicó algo más y le puso ciertas labels. Y si se dan cuenta, por ejemplo, no está utilizando nada más. No ha hecho ningún link a ningún pull request, pero normalmente lo que haría después de haber leído este issue es hacer un pull request con los cambios esperados, ¿verdad? Obviamente todo eso después de que los haya realizado y tenga como la solución, ¿no? Quiero ver, vamos a ver de los cerrados que tiene, por ejemplo, podemos ver, quiero ver. Esto podría ser muy largo, vamos a ver. Vamos a ver. No, pero esto tiene que replicate, espérame un segundo. X. Me tardaré mucho encontrando uno que tenga un pull request, así que vamos a revisar lo que les estaba mostrando. Hasta el momento no sé si me han entendido todo lo que les estoy hablando ahorita, o sea, no sé si está claro cómo se va realizando esto, ¿verdad? Lo primero que tenemos que configurar es un proyecto, después vamos abriendo issues acerca de cada feature que queremos, lo desarrollamos, abrimos un pull request con esa issue. No sé si va quedando claro. Si tienen alguna duda con lo que he mencionado hasta ahorita. Mientras tanto, voy a hacer un cambio en el código para que podamos ver lo del pull request un momento. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok, perfecto. Uy, qué pereza. Veamos, veamos. No, qué huevo hacer un cambio ahorita. Pero vaya. Digamos que yo quisiera, por ejemplo, hacer una nueva branch. A ver. Un segundo. Vaya. Deme un momentito. Bueno, este sería como el comportamiento entonces de cómo vamos a ir solicitando las cuestiones, ¿verdad? Cómo vamos a ir agregando ciertas cosas. Si yo, por ejemplo, ahorita vengo y hago, déjenme, voy a hacer un cambio en el repositorio. Sí, vamos a hacer un git clone en esta computadora, un segundo. Un segundo. Solo que me descargue. Mientras tanto, les puedo ir mostrando algo más. Quiero ver. Vaya, aquí está.
global. Deme un segundo, solo estoy haciendo un commit. Status, quiero ver. Diseño. Y ya estoy aquí. Ahora sí voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio en. Ah, Meet. M. Bien, rediseño. Ok, vaya. Ahorita acabo de hacer una branch nueva que se llama rediseño y acabo de agregar un cambio. Vamos a revisar. Vamos a ver ahorita. Entonces me paso a la branch de rediseño y tengo que esta branch está un commit ahead of master, vea. Si reviso cuál es el commit, literal solamente es que hice un cambio en un script, vea, y eso es todo. Digamos, o sea, por propósitos demostrativos, digamos que ese es el cambio que me solicitó, bueno, que le solicité a Banchong, digamos, en, en este pull request. Entonces yo, por ejemplo, puedo venir y puedo agregar un pull request nuevo, pero para agregar ese pull request nuevo tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces tengo que hacer, incluso me lo indica, ¿verdad? Me dice que rediseño ha tenido pushes recientes hace un minuto y que si lo puedo comparar y compartir. Entonces estoy haciéndole un pull request desde rediseño hacia base master, ¿verdad? Y digamos que es, eh, digamos que es que añadir las pantallas de Figma, ¿verdad? Entonces voy a darle aquí, ¿verdad? Y voy a decir, esta es la pantalla principal. Sí. Voy a crear el pull request. Como tal, voy a agregar a un alguien asignado, que sería yo. Voy a agregar a Henry Banchón como el reviewer, por ejemplo, y voy a ponerle que es un enhancement, ¿verdad? Nuevo. El proyecto de rediseño Tremor y vamos a poner que ya estamos en estado de review. Ok, entonces, yo puedo hacerlo de dos maneras. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo vamos a agregar ese pull request, perdón, ese issue que estamos referenciando aquí? Si se dan cuenta, el issue tiene un número, ¿sí? Este número de issue es el que podemos utilizar para asignarlo. Si yo entro aquí, por ejemplo, y le doy solves, o sea, o close 38, me está diciendo de un solo eh, cuál es, ¿verdad? O sea, yo puedo venir y, por ejemplo, enseñarles de nuevo, ¿verdad? Puedo cerrar o puedo hacer diferentes cosas, ¿verdad? Bueno, voy a decirle que quiero cerrar ese issue que habíamos abierto y lo voy a cerrar con un comentario, ¿verdad? Un solo. Y si nos vamos a revisar el issue ahorita, lo cerré ¿cómo se llama? Con el pull request que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces puedo venir, por ejemplo, ahorita
Y soy bien maje. Vale, aquí la cagué. Porque lo que acabo de hacer ahorita, si se dan cuenta, es cerrar el issue y cerrar el pull request sin haber comiteado los cambios. Entonces yo puedo venir, por ejemplo, a abrir otro pull request específicamente para esto. ¿Vea? Puedo venir y abrir un pull request de rediseño. O sea, lo que hice ahí fue cerrar el pull request que tenía abierto y no comité los cambios. ¿Vea? Entonces yo, por ejemplo, ahorita comiteo los cambios, ¿vea? Creo un pull request como tal, le doy crear. Volvemos a hacer lo mismo, ¿vea? Volvemos a poner a Henry Banchón, ponemos el asignado soy yo, ponemos otro label, quiero ver, enhancement, y ponemos el proyecto nuevo, que es el rediseño. Quiero ver, le ponemos review, le damos merge pull request, y ya está. Entonces, si nos vamos ahorita a revisar el proyecto, deberíamos de tener dos cosas. Deberíamos de tener uno que está en estado review, que es esta que está acá, y deberíamos de tener esta segunda, que fue la que acabo de abrir, vean. Este, si se dan cuenta, tiene un iconito rojo porque fue que la cerré con el comentario que hice. Y esta en específico me sale que sí se hizo merge, que es este icono que está acá. Si nos vamos a revisar este issue en específico, no debería de salir cerrado. Quiero ver si no debería de salir cerrado. No debería de salir abierto, perdón. Entonces podemos cerrarlo diciéndolo, se agregaron espera un momento, vamos a hacerle link a otro pull request ahorita, que sería el 40, el que acabo de hacer. Se agregaron las pantallas requeridas. Y lo podemos cerrar de un solo con esto mismo. Y esto debería cambiar a Don. Ok. Si vamos ahorita a revisar esto, entonces deberíamos de tener ahorita cerrado esto. Y ya deberíamos tener estas dos cosas en review y las podemos cerrar, las podemos mover, y lo que sea. No hay problema. No sé si se nota, se ve cómo es que se está utilizando todo esto. Si lo ven bien, si lo sienten complicado. eh, no sé cómo lo ven. Si tienen algún comentario hasta ahorita. Todo bien, va, chivísimo. Va, entonces lo último que vamos a ver ahorita, bueno, las últimas dos cosas que vamos a ver ahorita es, bueno, el componente de Wiki, súper sencillo, solamente es un Markdown que podemos ir poniendo, así como, que podemos ir modificando y cada vez que lo modificamos podemos poner, añadir tal cosa, ¿verdad? Bla, bla, bla. Si se dan cuenta, aquí nos sale como todo el editor de Markdown que podemos tener. Podemos cambiarle el tipo de estructura que se puede utilizar. Los dos más comunes son Markdown y ya sea RDoc, que es, por ejemplo, RDoc es como, no sé si han utilizado R, pero tiene un sistema muy, muy potente para hacer documentación, porque RDoc te permite utilizar LaTeX y otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando lo vamos editando, podemos ver aquí el preview y podemos, ¿cómo se llama? Guardar esto en específico o botarlo. Yo lo voy a botar porque no he cambiado nada. Pero entonces, por ejemplo, puedo hacer un manual técnico, ¿verdad? O sea, puedo agregar diferentes cosas. Por ejemplo, aquí hice un índice. Si se dan cuenta, para hacer un índice nada más lo que necesitamos hacer es hacer un enlace hacia la misma página, pero con un hashtag y el número del, del título que querramos saltar hacia dónde. Por ejemplo, si yo quiero saltar a modelos de Random Forest Regression, puedo hacerlo llamando específicamente ese, ese H2.
Sí. Entonces, como les digo, es algo súper sencillo, solamente es un documentito en Markdown, súper sencillito. Y lo podemos hacer tan complicado como querramos. Vea, yo solamente hice 2 páginas, una que es manual técnico y manual de usuario, pero pueden meterle 70 páginas si quieren, o sea, no es ningún problema. Eh, igual, si nosotros nos vamos ahorita a code, quizás la segunda cosa más importante, diría yo, en un proyecto como tal, es el README. O sea, aparte de todo el código, o sea, si ustedes van a hacer, por ejemplo, una librería que tiene que utilizar alguien, siempre, siempre, siempre tiene que hacerle un README. Y entre más visualmente atractivo sea ese README, o más sencillo de comprender sea, es mucho mejor, pues, porque la gente no tiene que estarse dando duro para entender qué es lo que han hecho, sino que ustedes tienen que, o sea, si se dan cuenta, cada vez que entramos, por ejemplo, cada vez que entramos a una librería que se puede utilizar, o sea, tiene un README detallado, ¿vea? De cada una de las cosas, de los colaboradores, te dice los links interesantes, ¿vea? Por ejemplo, voy a volver a compartir esta pantalla. Esta pantalla es la de WikiJS. Si, por ejemplo, nos damos cuenta que tiene el link a la website oficial, a la documentación de los requerimientos, instalación, bla, 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 podemos darle instalación, por ejemplo, y nos muestra la documentación de ellos como tal, y nos muestra cómo podemos instalarlo, ¿verdad? Por ejemplo, con Kubernetes y bla, bla, bla. Entonces, si nos damos cuenta, es súper importante el README, porque, por ejemplo, aquí pueden poner sus links de donación, pueden poner quiénes son las personas que han colaborado. Es muy, muy importante, porque si no, nadie va a utilizar su proyecto como tal, pues. O sea, no sé si les ha pasado que andan buscando algo y tienen que elegir entre 2 cosas, normalmente eligen la que está mejor documentada. Igual nosotros lo hicimos este específicamente con las especificaciones de All Contributors, que es un bot que te permite hacer este cuadrito de aquí abajo que es contribuidores, y ya, eso es todo. La última cosa que vamos a ver es los ambientes. Por ejemplo, nosotros tenemos un ambiente que setió Pedro, que básicamente es un ambiente de continuous deployment. Cada vez que nosotros realizamos un commit al master y mandamos a llamar esta integración, lo que hace es hacerle deployment. Por ejemplo, la última vez que se hizo deployment fue en diciembre 1 del año pasado. Y si nos damos cuenta es que estamos haciéndolo un deployment hacia Heroku, ¿sí? Un segundo, que no les compartí la pantalla. Estamos haciendo el deployment hacia Heroku, ¿verdad? Pero como tal, ustedes, por ejemplo, no necesitan utilizar Heroku o no necesitan utilizar específicamente esta onda de environment, sino que pueden hacer una GitHub action que mande a llamar o mande a hacer algo en un servicio como tal. Esta cosa es súper poderosa en el sentido que, por ejemplo, podemos agregar diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, sabrán que, digamos, una buena práctica es que después de haber hecho un commit a master, siempre, siempre, siempre se testea ese commit. Y ese testeo no lo vamos a hacer a pie, sino que lo vamos a hacer con un servicio de continuous integration. Por ejemplo, podemos utilizar Travis, podemos usar Jenkins. Por ejemplo, Travis, ustedes tienen gratis Travis por el mismo paquete de GitHub Student Pack. Entonces, por ejemplo, podemos hacer que una action sea que cada vez que se realiza un commit como tal, se manda a Travis y Travis revisa si ese proyecto está funcionando o no está funcionando, ¿verdad? Después podemos hacer que después de los testeos, si funcionó, entonces pasa a la siguiente acción, que es hacerle un deployment, por ejemplo, a un Amazon Elastic Computing Service, ¿verdad? A un EC2. Y eso, por ejemplo, ya levanta en nuestro productivo la nueva versión del sistema, la nueva versión de la página web. Entonces, no sé si lo van viendo, cómo podemos utilizar todas estas cosas. No sé si tienen alguna duda de todo lo que les he mencionado. Es un montón de información, ¿verdad? Pero realmente es que comiencen como a probarlo, vayan viéndolo, o sea, y es solamente como aventúrense, ¿verdad? O sea, no, siento que darle estructura a nuestros proyectos es algo que nunca nos han incitado a, pero es algo muy, muy importante porque cuando trabajen, por ejemplo, van a utilizar, obviamente no van a utilizar posiblemente este Kanban como tal de GitHub, pueden utilizarlo como Jira o cosas así, pero es necesario irlo viendo, ¿verdad? Y ir sabiendo cómo estructurar estas cosas. No sé si tienen alguna duda de nuevo, algún problema.
Cualquier cuestión. Chivísimo. Bueno, si no tenemos ninguna duda, voy a dejar de grabar. Igual aquí terminaríamos. Como el día es bastante corto, o sea, no es muy largo. Vamos a detenerlo.